Después de pasar más de 15 años en el corredor de la muerte, Suzanne Sue Basso fue ejecutada por inyección letal en Huntsville, Texas. Pero antes de hablar sobre sus últimos momentos, veamos cómo esta callada madre suburbana se convirtió en una de las asesinas más brutales de la historia reciente. Debido a la naturaleza de este caso, se recomienda discreción al espectador. Todas las descripciones son reales y han sido tratadas con sensibilidad. Fue en julio de 1997 cuando Louis Charles Buddy Musso, de 59 años, conoció a Sue Basso y a su hijo, James J.D. O'Malley, en una feria de iglesia local. Buddy tenía una discapacidad intelectual, pero aún así lograba vivir por su cuenta. Llevaba una vida sencilla. Trabajaba en un supermercado en Nueva Jersey, manejaba su propio dinero y mantenía contacto regular con su representante del Seguro Social, Al Becker. Era confiado y solitario, y Sue sabía perfectamente cómo detectar ese tipo de vulnerabilidad. En menos de un año, ya lo había convencido de mudarse a Texas, y para el 14 de junio de 1998, Buddy había dejado todo atrás para unirse a Sue en Jacinto City. Sue rápidamente comenzó a presentarse como su futura esposa en todo tipo de documentos oficiales. Pero en lugar del nuevo comienzo que él imaginaba, Buddy cayó en una trampa. Casi de inmediato, Sue lo aisló de las personas que cuidaban de él. Bloqueó las llamadas de Al Becker, intentó asignarse a sí misma como beneficiaria de sus pagos y, entre bastidores, tramitó varias pólizas de seguro de vida, una de las cuales pagaría $65,000 si Buddy moría como resultado de un crimen violento. Y eso no fue todo. El testamento de Buddy fue modificado repentinamente, y ahora declaraba que todo su patrimonio iría a parar a Sue. Nadie más, decía el documento, recibiría un centavo. Pero todo sucedió tan rápido, y antes de que él pudiera realmente cuestionarlo, ya era demasiado tarde. Apenas 2 semanas después de llegar a Houston, el abuso comenzó. Y Sue no actuó sola. Su hijo J.D., Bernice Arens, los hijos de Bernice, Craig y Hope, y el prometido de Hope, Terence Singleton, también estaban involucrados. Sue llevaba a Buddy al apartamento donde vivían Bernice y sus hijos, diciendo que tenía una fuga en su casa, y juntos lo obligaban a hacer tareas domésticas. Tenía que quedarse inmóvil, sentado sobre una alfombrilla plástica en el pasillo durante horas, y si se movía o se estremecía, lo castigaban. J.D. usaba botas militares con punta de acero y lo pateaba repetidamente. Bernice, Craig y Terence lo golpeaban como si no fuera nada, y Sue lo golpeaba con un bate de béisbol, dándole en la espalda, la entrepierna y los muslos. Y no se detenía ahí. Ella y Hope también lo azotaban con cinturones, cuyas hebillas le desgarraban la piel hasta que parecía carne viva. En un momento, alguien le dijo a Sue que Buddy se había portado mal mientras ella no estaba, y su reacción fue escalofriante. Con un peso de más de 160 kilos, se subió sobre su espalda mientras él estaba en 4 patas y lo aplastó contra el suelo. El golpe le sacó el aire. Buddy no se defendió. No podía. Apenas tenía fuerza para mantenerse sentado. Con el tiempo, Buddy estaba golpeado, quemado y casi sin poder mantenerse en pie. Ya no podía más y suplicó ayuda. Les pidió que llamaran a una ambulancia, pero nadie lo hizo. Sabían perfectamente lo que habían hecho. Podían ver la hinchazón, las costillas fracturadas, los moretones en su rostro. Lo vieron todo, y aún así lo dejaron ahí. En vez de ayudarlo, el grupo le dio lo que ellos llamaban un baño. Llenaron una bañera con lejía y pinesol. No usaron agua, solo químicos. Luego, alguien lo arrastró hasta allí y le frotó la piel con un cepillo de alambre. Le arrancaron la carne, capa por capa, mientras él gritaba de dolor. Aún así, no se detuvieron. Finalmente, el 25 de agosto de 1998, su cuerpo, ya al borde del colapso, no aguantó más. Después de otra ronda brutal de golpes, un impacto en la cabeza le fracturó el cráneo, y Buddy murió. Tras más de 4 semanas de tortura, la muerte fue la única salida que tuvo. Y los que lo hicieron, no lloraron, no se derrumbaron, solo preguntaron una cosa:
¿Qué hacemos con el cuerpo? Sue no entró en pánico y tampoco mostró remordimiento. En cambio, se puso en modo actuación. Esa misma noche, empezó a hacer llamadas. Primero a Al Becker, el representante del Seguro Social de Buddy. Le dijo que Buddy simplemente había desaparecido. Luego llamó a una de sus sobrinas y más tarde a la policía. En cada llamada, repitió la misma historia, que estaba preocupada. Dijo que Buddy había conocido a una mujercita mexicana en la lavandería y que probablemente se había ido con ella. Eso fue lo que les dijo, como si se hubiera marchado solo a México, como si las últimas 4 semanas no hubieran ocurrido. Pero cuando hizo esas llamadas, Sue ya sabía exactamente dónde estaba Buddy. Ella había estado al volante del coche de Bernice, con el cuerpo sin vida de Buddy metido en la parte trasera. Los demás se encargaron de deshacerse del cadáver, arrastrando su cuerpo destrozado hasta una zanja al costado de la carretera en Galena Park y dejándolo ahí como si fuera basura. Y Sue no se detuvo ahí. Condujo el mismo coche hasta un contenedor cercano, donde arrojaron la ropa ensangrentada, los guantes y todo lo que pudiera vincularlos con el asesinato. Fue frío y calculado. A la mañana siguiente, el 28 de agosto de 1998, un corredor encontró el cuerpo golpeado de Buddy. Desde el primer momento, algo no cuadraba. Su ropa estaba limpia, pero era de la talla incorrecta, y el único zapato que llevaba puesto estaba en el pie equivocado. Alguien lo había vestido después de muerto, y lo había hecho con torpeza. Luego vino la autopsia, y lo que el forense encontró iba mucho más allá de una simple golpiza. El cuerpo de Buddy estaba cubierto de moretones, de la cabeza a los pies. Las palmas de sus manos y las plantas de sus pies estaban marcadas. Tenía marcas de latigazos en la espalda y los glúteos, y varios huesos rotos. Tenía múltiples costillas fracturadas, fractura en la nariz y en la garganta, y una fractura en el cráneo con una herida en forma de X, la que lo mató. Pero no terminaba ahí. Sus muñecas y tobillos mostraban signos de haber sido atados. Tenía los ojos morados y presentaba quemaduras en la piel, posiblemente causadas por cigarrillos o algún objeto metálico caliente. También tenía abrasiones y marcas de frotamiento en todo el cuerpo, huellas que coincidían con las cerdas de un cepillo, del mismo tipo que usaron durante aquel supuesto baño. Buddy Musso no solo murió, fue destruido, física y mentalmente, y los que lo hicieron actuaron como si nada hubiera pasado. Sin embargo, a los investigadores no les tomó mucho tiempo descubrir a quién debían mirar. Su atención se centró rápidamente en una persona, Sue, y cuanto más profundizaban en su vida, más evidente se volvía. Esta no era la primera vez que algo no encajaba. Había un patrón, y venía de décadas atrás. Susan Margaret Burns nació en Nueva York, y su madre, Florence, era hermana mayor de Robert Garrow, un violador en serie y asesino en fuga que más tarde ocuparía titulares por sus crímenes atroces. Pero mucho antes de eso, ya había oscuridad dentro del hogar de los Burns. Miembros de la familia hablaron más tarde sobre el abuso que Susan sufrió durante su infancia, físico y sexual, y hubo un recuerdo que quedó grabado. Florence, su madre, la sorprendió fumando cigarrillos cuando era niña, y en lugar de reprenderla, la obligó a comérselos. A principios de los años 70, Susan se casó con un infante de marina llamado James Peake. Tomó su apellido y pasó a llamarse Sue Peake. Tuvieron 2 hijos, una hija en 1973 y un hijo en 1974. Pero esa imagen de familia normal no duró. En 1982, James fue arrestado por abusar sexualmente de su hija. Y Sue no solo lo sabía, lo había encubierto. Incluso después de su arresto, permaneció casada con él. A principios de los años 90, toda la familia se mudó a Houston, Texas, y fue ahí donde Sue decidió empezar de nuevo, pero no de la manera en que lo haría la mayoría. Le dio a toda la familia un nuevo apellido, O'Malley. Inventó una identidad falsa como irlandesa estadounidense y construyó toda una vida basada en mentiras. Cambiaba de trabajo constantemente. A veces trabajaba como guardia de seguridad, pero nada le duraba mucho. Luego, en 1993, conoció a Carmine Basso. Él era de Nueva Jersey y era dueño de una empresa de seguridad privada. La conexión fue inmediata, pero había un problema.
Sue seguía legalmente casada con James Peake, así que ella y Carmine nunca se casaron, al menos no oficialmente. Aún así, lo mudó a su casa, echó a James y comenzó a presentarse como la señora Basso. Tomó el apellido de Carmine, le dijo a todos que era su esposo, y vivió esa mentira hasta su muerte repentina en 1997. La causa oficial de muerte fue insuficiencia cardíaca, y nadie investigó más allá. Pero eso fue antes de que todo saliera a la luz con respecto a Buddy. Y ahora, con la foto de ficha policial de Sue en todos los noticieros y su historial completamente expuesto, la familia de Carmine empezó a hacerse preguntas. El momento, las circunstancias, la forma en que murió, todo parecía demasiado conveniente. Algunos investigadores estuvieron de acuerdo. Al menos un familiar pidió que se exhumara el cuerpo de Carmine, pero eso nunca ocurrió. Y solo unos meses después de la muerte de Carmine, Sue conoció a Buddy Musso. Y en las últimas semanas de su vida, Sue no fue simplemente una espectadora, fue la mente maestra detrás de su brutal asesinato. Después de que la policía descubriera el cuerpo de Buddy, revisaron la computadora de Sue y encontraron algo escalofriante. Una copia de una orden de restricción. Prohibía que cualquier familiar de Buddy se pusiera en contacto con él. Pero eso no era todo. Escondida en un pantalón de Buddy, encontraron una nota escrita a mano, dirigida a un amigo en Nueva Jersey. «Tienes que venir y sacarme de aquí», decía. «Quiero regresar a Nueva Jersey pronto». Estaba claro que Buddy había estado desesperado por escapar. Y cuanto más investigaban los detectives, peor se ponía todo. Descubrieron varias pólizas de seguro de vida que nombraban a Sue como única beneficiaria. También encontraron un documento titulado Última Voluntad y Testamento, que dejaba todo a Sue y especificaba que nadie más recibiría ni un centavo. El documento estaba firmado por J.D., Terence y Bernice como testigos. Decía haber sido creado en 1997, pero se rastreó hasta la computadora de Sue y en realidad había sido escrito el 13 de agosto de 1998. Los fiscales dijeron que Sue lo atrajo con la intención de cobrar el seguro de vida, que orquestó la tortura y reclutó a otros para llevarla a cabo. Cada uno de ellos fue juzgado por separado. En 1999, J.D. fue declarado culpable de asesinato capital y condenado a cadena perpetua. Bernice Arens, quien también participó en el abuso, recibió 80 años de prisión. Craig Arens recibió 60, y Terence Singleton, el prometido de Hope, también fue condenado por asesinato capital y sentenciado a cadena perpetua. Los cuatro siguen en prisión hasta el día de hoy. El caso de Hope terminó con un jurado estancado, pero en lugar de enfrentar otro juicio, aceptó testificar contra Sue a cambio de un acuerdo. Fue sentenciada a 20 años y desde entonces ha sido liberada tras cumplir su condena. Y luego llegó el juicio de Sue. En el momento de su arresto pesaba más de 160 kilos, pero en menos de un año había bajado a 63. El cambio era drástico, pero los fiscales le dijeron al jurado que todo era apariencia. Argumentaron que la verdadera Sue no había cambiado en absoluto, que seguía siendo igual de manipuladora, peligrosa y cruel como siempre, y que perder peso no podía ocultar lo que había hecho. En la sala del tribunal, Sue exigió una silla de ruedas. Afirmaba que no podía caminar, que estaba paralizada, abrumada por el dolor y que sufría de enfermedades mentales graves. Sus síntomas aparecían uno tras otro: dolor en el pecho, dolor estomacal, migrañas. Y su voz también había cambiado. Hablaba con un tono agudo, infantil, alegando haber regresado a un estado mental más joven, pero la actuación no funcionó. Un psiquiatra asignado por el tribunal dijo lo que muchos ya pensaban: estaba fingiendo, y la jueza Mary Lou Kill estuvo de acuerdo. Sue fue declarada competente para ser juzgada. Cada mañana, era llevada a la sala del tribunal en silla de ruedas con un aspecto apagado. Se sentaba encorvada en la mesa de la defensa, callada y malhumorada. Algunos días miraba al jurado con furia. Otros, parecía como si ni siquiera estuviera presente. Pero el jurado escuchó su voz, sus propias palabras. Al igual que en los otros juicios, los fiscales reprodujeron la confesión grabada. Sue admitió haber golpeado a Buddy con un cinturón
pero alegó que más que participante, fue una testigo. Dijo que solo observó, que en realidad no era ella. Pero Hope contó una historia muy distinta. Subió al estrado y no se guardó nada. Dijo que Sue no solo observó, ella lideró. Le contó al jurado que Sue había usado sus puños, el cinturón, incluso una boquilla de aspiradora para golpear a Buddy. Y cuando Buddy finalmente se desplomó, Hope dijo que Sue se le echó encima, golpeándolo mientras caía al suelo. Luego se volvió hacia Jody y le ordenó que terminara el trabajo. Le dijo que siguiera pateando a Buddy con sus botas de punta de acero. Buddy gemía cuando cayó, dijo Hope. Entonces ella lo golpeó otra vez en la espalda después de haberle pegado en la entrepierna. Después de escuchar todo, el jurado no necesitó mucho más. Declararon a Sue culpable de asesinato capital. La única pregunta que quedaba era ¿qué tipo de vida le esperaba? ¿Una tras las rejas o una con fecha de ejecución? Durante la fase de sentencia, el golpe más duro vino desde su propia familia. Su hija, Christiana, se paró frente al jurado y describió una infancia enterrada bajo capas de abuso. Sus palabras fueron directas, brutales e inolvidables. Hubo abuso sexual, abuso mental, abuso emocional, abuso físico. Cualquier tipo de abuso que pudiera infligir, lo hizo, dijo. Luego vino el psicólogo, que lo resumió todo en una sola frase. Es una quejumbrosa insoportable a la que la gente le desearía decir, aléjate de mí. Y en octubre de 1999, el jurado llegó a una decisión. Esto no había sido un acto de misericordia, fue una crueldad prolongada. Los 6 acusados fueron declarados culpables. Y para Sue, la sentencia fue la pena de muerte. Durante años, Sue luchó contra la sentencia, presentando apelación tras apelación, pero ninguna prosperó. Y tras pasar más de 15 años en el corredor de la muerte, el reloj finalmente llegó a 0. Para 2014, Texas ya no ofrecía comidas finales especiales, así que Sue comió lo mismo que cualquier otro recluso ese día: pollo al horno, pescado, huevos hervidos, zanahorias, ejotes y unas cuantas rebanadas de pan. No hubo nada inusual, ninguna petición final, ningún capricho, solo la bandeja estándar. El 5 de febrero de 2014, el personal penitenciario la condujo a la cámara de ejecución en la unidad de Huntsville. Sue fue sujetada a la camilla mientras los testigos tomaban asiento detrás del cristal. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, su respuesta fue breve y tranquila. No, señor, dijo, sin disculpas, sin remordimiento, pero sí miró hacia la ventana. Según los testigos, sonrió a 2 amigos que la observaban desde el otro lado. Murmuró una palabra breve. Nadie pudo decir con certeza cuál, y asintió una sola vez. A las 6:15 se le administraron los fármacos letales. No se reportaron complicaciones ni señales visibles de lucha, y 11 minutos después, a las 6:26, fue declarada muerta. Susan Margaret Basso tenía 59 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.